Entonces, estamos viendo que no tiene que sobrepasarse más. Ahora, tienes toda otra plana para hablarme de lo nacional y lo local, que es lo más importante. Luego viene, la industria avícola en Bolivia se inició como sector productivo en los años 60. Ahí te das cuenta que esto ya es antecedente histórico y nacional. Te dice que en los años 60 el departamento de Cochabamba era el pionero en la avicultura. Y ahora, ¿qué dice acá? Actualmente, ¿ven? Ya lo vuelve a un antecedente nacional actual. El mayor productor de huevo en el país es Santa Cruz, que cubre el 63 tanto. Y luego viene Cochabamba. Te dice que ahora en el mercado actual Santa Cruz se lidera y luego viene Cochabamba. Pero si te das cuenta la sumatoria, 63 más 31, estamos hablando del 94% de producción se basa en dos departamentos. Por eso también es importante hacer el antecedente. En otras palabras, esto ya te está antecediendo que el proyecto es muy relevante porque te está detectando que el 94% se produce en dos departamentos y en La Paz hay deficiencias de producción de este producto. Entonces, el tema del proyecto es producción de huevos acá en Oyungas. Entonces, te das cuenta que sí, tú le puedes ver como un huevo nomás, pero si tú empiezas a conocer que ese huevo no lo produce La Paz, entonces te das cuenta que no había sido tan sencilla la idea. Hay una razón por qué no se puede producir en La Paz y no es simplemente el clima. Entonces, acá hay un error. Te das cuenta que acá dice datos, números, ¿qué es lo que faltaría? Falta su referencia. Entonces, hay que aumentar la referencia APA por de dónde ha sacado esto. Y acá te das cuenta que en su redacción es de las proyectistas. Entonces, esto sería para FESEO. Si en el caso me está copiando literalmente algo, tendría que estar en comillas. Entonces, es lo que tienen que tener ustedes cuidados en su redacción. Yo puedo redactar tranquilamente y en mis palabras, uniendo muchas cosas que he leído en un artículo, pero no te olvides al final de cerrar, poner tu interfaz Word, en donde al final toda esta idea que tú hayas dicho, no pasa nada. Estás sacando muchos datos de otros lados, pero cerrarlo con la referencia para decir, esta es mi producción, pero estoy sacando de tal lugar. Entonces se ha vuelto un argumento, no una opinión. Y luego, hasta ahí es lo nacional. Y te das cuenta que todo ya es, todo esto aparte, ya tiene que hablarme de lo local. Entonces, por eso habla de Coroico, en la parte de los proyectos de acá del SENASAC, en los planes de Belfonadal, en Coroico. Todo me tiene que hablar sobre la cuestión local actual. Por eso ves los años 2018. Son datos actualizados que tendría que hablarme. Ahora, cuando me hablas de lo local, ahí puedes enfocarte en cuestiones de, eh, por ejemplo, noticias sobre tu competencia, noticias, por ejemplo, si en el caso de tu materia prima, si tu factor de innovación es la materia prima, entonces acá puedes hablarme de la cuestión del local del producto, pero también hablarme del factor de innovación a nivel local. Significa que en la parte local es donde tiene que estar mayor los detalles en esta cuestión de un ensayo narrativo. Enfócate más tanto en el producto, perfil de consumidor, puedes enfocarte también en la competencia, en la cuestión de la materia prima, ya depende del proyecto. Entonces ahí saca datos muy relevantes a esos puntos. Y como te menciono, eh, redactarlo no te sirve copiar y pegar, extraer, porque tiene que tener una línea de redacción. O sea, como acá, como yo puedo ver, acá me está hablando la epistemología, bien, pero ya comienza la avicultura, avicultura internacional, avicultura nacional y comienza a hablarme de la avicultura ya en porcentajes y empezamos a hablar, a decalar a ya la parte local, Coroico, y empieza a hablarme de Coroico muchas otras cosas, tanto de proyectos, me habla de porcentajes, entonces ya me está enfocando más qué es la avicultura en Coroico. Entonces, acá tienes que diferenciar, hay dos métodos. No, este es un método descriptivo, no es analítico. ¿Qué significa? Que acá no tiene que ver opiniones. Como tú estás redactando, no lo mezcles con
adjetivos. Directamente tiene que ser descriptivo. Describes lo que tú estás leyendo en periódicos, en revistas, en todo lo que puedas y solamente cuentas qué es los detalles y cómo es. No puedes poner lamentablemente, es una gran oportunidad, es muy bueno, nada, nada de opiniones porque el antecedente solamente son todas investigaciones a la investigación que quieres proponer. No es análisis. No tiene que ver tu percepción, no tiene que ver tu percepción. Solamente tienes que contarme qué cosas hay o que se hayan hecho antes de lo que quieres proponer. Luego viene ya la descripción de la situación problemática. Acá recién es ya tu percepción del problema. Significa que aquí sí es un método analítico. Tú tienes que empezar a redactar, pero mostrando tu percepción subjetiva y luego complementando con argumentos. Entonces, tus argumentos tienes que ser bastante coherentes. Acá viene el detalle. Te había mencionado que la descripción de la situación problemática está dividida entre tres. La fundamentación tiene que ser un ensayo narrativo, ¿de acuerdo? En ese ensayo narrativo tiene que ser es una breve de una plana y no excederte más. Puedes usar una plana y un párrafo, pero no hablarme de más. Y en ese ensayo narrativo, como te digo, cuando te digo un ensayo, recuerda que es un ensayo es alrededor de 4 a 5 párrafos. Un ensayo está estructurado a través de un párrafo introductorio, párrafos que complementan, describen las variables y que cierres con un párrafo conclusivo. Por eso puedes hacer entre 5 o 4 párrafos. Ahí tú tienes que explicarme cuál es el problema que quieres tú resolver. Significa que, como te menciono, me hablas del problema, no la propuesta. Los errores más comunes que hacen es hablarme, por esa manera el proyecto tiene que eso y empiezan ya a expandirse de lo que el proyecto qué va a solucionar y cómo lo va a solucionar. Recuerda el título, dice problema, no habla de la propuesta. Entonces, no pierdas el tiempo en relevar la importancia del proyecto, del tema del proyecto, sino redactame todos los problemas que tú estás detectando en la comunidad o donde tú quieres investigar en el mercado. Y ahí mayormente tienes que enfocarte en las causas y efectos. ¿Qué causas está haciendo y cuáles son los efectos que se está teniendo o que se está presenciando o qué efectos se puede tener a corto y mediano plazo? Entonces, debido a tanto, es como un ejemplo, te voy a decir. El problema, la propuesta puede ser que sea un restaurante temático a través de un menú nutricional y orgánico para jóvenes universitarios. Significa que quiero vender la idea de salud a través de una estructuración de menús, ¿de acuerdo? Luego ya te propondré las estrategias de cómo serán, con frutas, sándwiches, ya luego explicaré. Pero al final, esa es la propuesta, digamos. Entonces, en el problema yo tendría que decir, por ejemplo, eh, basándonos en el último informe de la Organización Mundial de Salud, en el análisis de Sudamérica, se encuentra que en los últimos, no sé, me estoy inventando, pero yo estaría justificando eso con datos que he revisado. Se muestra que en los últimos, no sé, 5 años, la tendencia de los adolescentes o los jóvenes adultos entre 15 y, no sé, 20 años, ha aumentado una tasa del 8% en su tasa de colesterol. Esto es debido por el alto estrés, el sedentarismo, tanto. Entonces, empiezo a agarrar una introducción de un dato general de una organización y bien empiezo a decalogar, decir, de esta manera podemos pensar que los jóvenes cada vez em, no se alimentan correctamente, pero esto es debido también a fallas de mercado. Ejemplo. Primer punto, presupuesto. Muchos de los jóvenes cuentan con presupuesto de tantos a tantos. Significa que si quisieran alimentarse o con conseguir un alimento, muchas veces estos productos de alimentos saludables pueden ser más caros que los productos convencionales, entre comillas, sopitas de fideos, salteñas, etcétera, en donde el producto medio de este tipo de productos es alrededor de 3 a 5 bolivianos. En cambio, cuando hablamos de una ensalada de frutas, no sé, hacemos un menú tanto,
puede que se eleve a 8 bolivianos, etcétera. Muchos de estos productos también puede que sea un problema de la localización. Muchas veces no tienen acceso al producto o están muy lejos, entonces entonces, ¿te das cuenta? Entonces estoy hablando de muchos detalles y al final quiero llegar a un detalle, que el consumidor que yo estoy apuntando no se alimenta bien y que está demostrado a través de una estadística internacional, y empiezo a hablar sobre el mercado, empiezo a hablar sobre mi percepción yo de cómo las personas se alimentan y por qué condiciones. Entonces, te das cuenta, todo lo que yo pienso, tengo que empezar a argumentar y empiezo a estructurar esos párrafos. ¿Qué estoy haciendo? Son causas y efectos. Estoy diciendo, porque no tiene el presupuesto, el efecto es que si bien no hay altos índices de obesidad en los jóvenes de la ciudad del Alto, pero sí hay un registro de problemas de salud como colesterol, tantos a corto y mediano plazo. Entonces, ese dato tendría que yo buscar, argumentar con algún informe de salud y decir, esos son los efectos de mediano plazo. Entonces, te das cuenta que yo no digo nada de la propuesta. Simplemente estoy haciendo problema, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Eso es lo que tengo que redactar en un, en una plana, a través de un ensayo. ¿Para qué? Para directamente identificar. Te das cuenta que cuando he hablado de la OMC, o he hablado colesterol, he hablado sobre las sopitas de fideo, estoy mezclando un montón de ideas. Y al final, lo que quieres, que tienes que llegar a decir, entonces, ¿cuál es el problema? Y por eso tienes que llegar a un cuadro específico. El cuadro específico tiene que decirme quién es el qué, a quién, dónde y cuándo. Entonces acá, el qué es, cuál es el problema que has detectado. Y en este caso, por ejemplo, dice inexistencia de material de construcción para pisos de parquet a base de polietileno y reciclado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Usa una variable, un indicador. Significa que en el problema, cuando tú redactes, ¿qué es el problema? Tú tienes que hacer a través de un indicador, inexistencia, em, alto índice, bajo índice, em, carencia. Inexistencia te dice que no existe. Carencia es que falta. O falta, carencia, bajo, alto. Entonces comienzas diciéndome qué es el problema, pero que esté marcado con un indicador. ¿Por qué es necesario ponerlo, saber e identificar cuál es el problema? Porque con que tú detectes el problema, ya tiene sentido la propuesta que quieres hacer. Si yo digo, por ejemplo, alto índices de tantos, entonces es, mi propuesta sería reducir los índices tantos, porque como hay altos, tengo que reducir. Pero si digo bajos índices de tantos, entonces aumentar tantos. Si yo digo como inexistencia, entonces, ¿qué sería mi propuesta? Generar material de construcción para pisos de parquet a base de polietileno. Entonces, mi propuesta tiene que darle la solución al problema. Acá, ¿a quién dice? ¿A quién significa quién es el perfil de consumidor? ¿Por qué? Ya habíamos hablado esto en clases. Si tú no encuentras quién es el perfil de consumidor, estás haciendo un proyecto genérico que se puede ir por muchos lados y no te va a ayudar, porque cada consumidor es diferente y cada necesidad es diferente. Entonces, tú me tienes que decir acá quién es ese consumidor, y no solamente por comportamientos. Tú me puedes también decirme por las segmentaciones, puedes decirme señoras o